como les dije, para ir terminando, estos son los temas que nosotros vamos a ir viendo. Las cuestiones políticas del 16 al 22. Para eso vamos a tener 3 textos. Se los voy a ir presentando en orden, para que lo vayan leyendo en este orden. Sí o sí el texto de Cataruzza, pero sí o sí es la base, el pilar, la piedra angular de la materia y de este tema. Después tiene el texto de Eber que también es una lectura rápida. Y por último un fragmento de los textos de Nueva Historia Argentina, que son un poco más específicos. En este caso recorté bastante lo que vamos a leer específicamente sobre las prácticas que tenía el radicalismo. Pero bien, fíjense el texto de Cataruzza, el capítulo 2, los gobiernos radicales, va a hablar de Irigoyen llega a la presidencia, cómo fue su llegada. Fíjense, acá está la caricatura de Irigoyen como el peludo. Va a hablar de la UCR y sus primeras medidas, del radicalismo en el poder. Ya pasa rápidamente a hablar de la candidatura de Alvear en 1922. Las diferencias entre estos 2 personajes. Algunos lineamientos de Alvear. Por ejemplo, no les hablé de la creación de YPF, pero porque lo vamos a ver en el apartado de economía. El regreso de Irigoyen y cómo fueron los últimos momentos de Irigoyen como presidente, ya cuando se estaba gestando el golpe de Estado, que también tuvo el apoyo de partidos opositores, no hay que dejar de decirlo, como el Partido Socialista, por ejemplo, o el Partido Demócrata Progresista. Así que bueno, esto van a encontrar en el texto de Cataruzza, un panorama general de estos temas. Lo mismo el texto de Gelbras, fíjense que también es un texto cortito. ¿Cuál era el programa del partido de Irigoyen en el gobierno? Esto por ahí es muy importante, ver qué pensaban los irigoyenistas y él. Y acá también fíjense que habla las elecciones, la minoría del Congreso, las intervenciones, que le dije muy importante. ¿Cuál fue su política laboral entre la protección y la represión? Dicen, mostrándole cómo iba variando una del otro. La reforma universitaria, pero igual esto también lo vamos a ver más adelante. Y sí, esto me parece interesante hablar de los grupos nacionalistas, ¿no? Y qué era el nacionalismo, qué se entendía por nacionalismo en ese entonces, ¿no? Fíjense acá cómo habla de la presidencia de Alvear y va mostrando sus principales características. Para terminar con Irigoyen y el fin de su mandato. Y por último, vamos a leer este texto de Ana Percelo. Fíjense que solamente tiene 9 páginas. Es un texto más extenso, pero lo acorté un poquito para leer a partir de acá, del subtítulo que dice el Parlamento. Vamos a ver cómo se manejó Irigoyen con el Congreso durante esta etapa y cómo fue esta relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? La cual ya les digo que fue muy tirante, al menos hasta la primera etapa en la cual no tenía una mayoría, por lo cual se valió mucho de los decretos y directamente no asistir, ningunear, podríamos decir, al Congreso de la Nación. Bueno, en cuanto a las actividades, todavía no vamos a hacer ninguna. Ya les voy adelantando que vamos a hacer un trabajo práctico número 2 en torno al eje 2, justamente, en este cuatrimestre, que se va a sumar al parcial, y va a ser la nota del primer cuatrimestre, pero el trabajo va a ser recién de acá a 2 semanas, lo voy a presentar porque tenemos que hablar esta semana de política, la próxima de economía, dentro de 2 semanas de sociedad y cultura, y ahí lo presentaré al trabajo para que lo vayan haciendo. Ya tienen la bibliografía acá seleccionada las páginas. Voy a subir a la